algo más del martes, quiero también invitar, a veces alguien tiene dudas acerca del bautismo, ha pasado en las charlas que hemos tenido, personas que estuvieron en la charla y luego no se bautizaron, así que es el momento para hacerlo, y como lo solemos hacer los martes, es una reunión de estudiar en grupo la palabra de Dios, mientras compartimos un mate y alguna charla entre todos, así que te invito a sumarte. Entre nosotros hay un adolescente hoy, pero que cuando era niño, en ciertos temas de conversación solía decir, y suele decir aún, ¿sos cristiano vos? Y el título podría ser, ¿sos cristiano? Estamos viendo en el libro de Marcos cómo la multitud va siguiendo a Jesús. En un momento la multitud lo aprieta. Jesús le encarga a los discípulos que tengan preparada una barca, siempre lista como para entrar un poquito al mar, porque la gente estaba muy encima de él. No sé si de ahí tomarán algunos vagos ahora que andan con guardaespaldas, no sé si lo tomarán de ahí, pero Jesús a veces lo apretaba tanto a la gente que quería un poco de espacio para poder enseñar. Así que Jesús comienza a hacer milagros, está siendo conocido, la gente va detrás de él, vienen los religiosos también, como vimos el martes, cada milagro que hace Jesús tienen algo para decir, no hay nada que les venga bien, si es el día de reposo, si no es el día de reposo, si perdona pecados, si sana, para todo tiene un cuestionamiento, que todos los cuestionamientos tienen un origen a veces en una realidad espiritual. Pensalo también, es para nosotros. Así que ahí va Jesús con la multitud. En un momento sana a un endemoniado, liberta al hombre de Gadara, que tenía legión. ¿Cómo será que los cerdos, 2000 cerdos al toque, quedaron en el precipicio? Y Jesús calma la tempestad, y bien nos dice la meditación que de alguna manera hay tempestades que tienen que ver con la naturaleza, pero hay una tempestad aún más profunda, mayor, que tiene que ver con nuestro ser interior. Así que nos va llevando el relato de Marcos a ver algunas cosas. Nosotros podríamos ser de la multitud, esperando siempre un beneficio, pidiendo a ver qué nos pueden dar, o no. Pero aún los discípulos que estaban en la barca con Jesús, que no eran de la multitud, supuestamente, Jesús le dice, ¿ustedes tampoco entienden? O sea que el tiempo transitado con Jesús y caminando con Jesús tampoco es sinónimo de estar entendiendo lo que Jesús quiere. Para pensar también, ¿eh? No se trata de antigüedad acá. Así que vamos a mirar algunas cosas del capítulo 4 de Marcos. Pero Jesús va enseñándoles a todos, pero también en una oportunidad enseña esta parábola del sembrador, y los discípulos después lo llama aparte y los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué quiere decir? Y Jesús le dice que ustedes tampoco entienden. Quizá vieron que a veces nos pasa que nosotros creímos haber entendido y no entendimos. Nuestra manera de vivir refleja lo que creemos y lo que no. Y nuestra manera de vivir refleja qué tan obedientes a Jesús somos o no. Así que de eso se trata cuando a Jesús, en el capítulo anterior, lo acusan de echar demonios en el nombre de Belcebú, que era Satanás. Y Jesús ahí hace una pregunta muy interesante, muy de lógica, como hemos leído. Y siempre está Jesús tratando de que la gente entienda, aquel que tiene disposición a entender. Porque no todos los que seguían a Jesús en aquel tiempo les interesaba tener una relación real con Jesús. Y hoy es igual. Así que en vez de pensar y empezar a mirar alrededor a ver quién lo sigue más o menos, quién no, bueno, comencemos por nosotros. Porque si la palabra de Dios no encuentra en nosotros buena tierra, la buena tierra produce obediencia, no produce otra cosa. El fruto de la obediencia no es otra cosa, ¿eh? No son manzana ni pera, ¿eh? Es obediencia. Así que Jesús le habla a la multitud, pero cuando le preguntan, bueno, Jesús primero le dice, ustedes también tampoco entendieron, pero luego comienza a explicarles
de una forma más particular, en la relación, en lo personal. ¿Nosotros con qué nos quedamos? ¿Solamente con lo que escuchamos un martes, un domingo? ¿Lo que leemos al pasar un día de esto, por las dudas que nos pregunten el martes que estuvimos leyendo? ¿O nos interesamos y le preguntamos aún en oración al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Es lo que hacían los discípulos, Señor, ¿qué quisiste decir? Y aunque Jesús primero parece que los reprende, los reta un poco, pero luego les explica, porque Jesús siempre nos va a explicar. Si hay en nosotros un corazón dispuesto a aprender, casi como en la escuela. Así que ahí comienza el capítulo 4 con la parábola del sembrador. Y ahí estaban, ¿viste? Hay una semilla que es igual, hay un sembrador que es el mismo, las tierras son distintas. La primera parte del capítulo 4, en la parábola. Lo que marca la diferencia es la ausencia o la presencia del fruto. El sembrador es el mismo, que es Jesús, la semilla es la misma, que es el Evangelio, las tierras son diferentes, la diferencia está en la ausencia o la presencia de fruto. Y el fruto acá no es lo que yo sé hacer, no es lo lindo que canto, que toco un instrumento, no es a cuánto le hablo o no del Señor, no es eso, es la obediencia. Así que si nosotros queremos tener idea de cómo estamos delante del Señor, bueno, pensemos qué tan obedientes somos al Señor, ese es el fruto. Lo otro es zaraza. Lo otro es zaraza. Cuando a Jesús le dicen que la familia lo está buscando, anteriormente, él dice en el capítulo 3, versículo 35, que el que obedece la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre es mi familia, es mi hermano y mi hermana. Y no es que él despreciaba o no quería a su familia. Sí, los quería, pero él deja en claro esto, que aquel que es su familia es el que obedece. ¿Cuántas veces nosotros creeremos o habremos creído que somos hijos sin serlo? ¿Cuántas veces habremos creído que tenemos una relación espectacular con el Señor sin tenerla? Porque si no hay fruto de obediencia, no hay nada. Parece interesante, ¿no? Yo puedo escuchar la palabra de Dios con mucha alegría, con mucho gusto. ¡Ay, me impactó ese versículo! ¡Fua! Me pegó, ¿viste? Me perforó el corazón. Si no produce obediencia en mí, no sirve de nada. Son gustos, son emociones, porque vieron que hablando de gusto está la palabra que me gusta, que más me gusta, que menos me gusta. Como no se trata de gusto, se trata de obediencia. El único fruto es la obediencia. Mi vida ajustada a lo que el Señor quiere. No solamente la alegría de recibir la palabra. Y esa obediencia se traduce en lo cotidiano a una vida de santidad y de integridad. O sea, la obediencia es santidad e integridad. ¿Qué es santidad? Lo vimos no hace mucho. Tiene que ver con entender lo que Dios quiere, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, apartado de las cosas que Dios dice que no. ¿Qué es nuestra lucha? Claro que es nuestra lucha. Todos los días. Y la integridad es una sola pieza. Lo que digo, creer y cómo vivo. No tengo unos principios para un momento y otros principios para otro. No tengo una vida para la iglesia y otra vida para el trabajo. No tengo unos conceptos para aquí adentro y otros conceptos para el afuera. Eso es integridad. El fruto de la buena tierra, según dice la parábola, es al 30, al 60 y al 100 por uno, que significa que es muy abundante. Pregunta para nosotros, ¿cómo es mi vida de abundancia? Porque eso es el fruto de obediencia. ¿Cómo es mi vida de obediencia? Ese es el fruto, la obediencia. ¿Es abundante la obediencia? ¿Por qué algunas personas parece que van creciendo en el Señor rápidamente y uno ve cambios notorios?
y en otros que arrancaron muy bien, después parece que se empiezan a quedar y después que van quedando más relegados y le quedan solamente contar los años porque otra cosa no pueden contar? Es porque la vida de obediencia es lo que produce fruto. Donde no hay obediencia, no hay fruto. Cuando no hay obediencia, ¿qué hay entonces? Cuando no hay obediencia a Dios, me justifico, me defiendo, explico lo inexplicable. Empiezo a dar vuelta, no, lo que pasa que la abuela, que mi vida, que mi familia, que alguien. No, lo que a mí me parece que yo entendí tal cosa y entendí otra no. Eso no tiene nada que ver con el fruto. Entonces explico o trato de explicarle a otros por qué vivo pecando, ¿viste? Ofendiendo a Dios. Y vos me podés decir por qué me pasa esto y la respuesta sería muy sencilla. La no obediencia a lo que el Señor quiere. Mira qué sencillo. No es para complicarse mucho esto. La vida de desobediencia al mandato de Jesús trae una consecuencia. Y la vida de obediencia trae otra. Ya lo sabemos eso. Sin embargo, seguimos intentando justificarnos y explicando. ¿Qué vamos a explicar? No hay mucho para explicar. Ahí estamos en la parábola, el capítulo 4. Siguen las parábolas. El viernes mencionamos algo de esto en la reunión de hombres. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en la búsqueda de Dios, sincera, honesta, real, yo le puedo decir, Señor, ayúdame a entender algo. ¿Cómo aplico esto que estoy leyendo a mi vida? El apóstol Santiago va a decir, aquel que no tenga sabiduría, pídala a Dios, que Él le va a dar abundantemente. O sea que no hay excusa. Yo puedo decir, no entendí, por eso no obedecí. No. Otra justificación. ¿Puedo decir no sabía? ¿Qué sé yo? Un nenito puede decir que no sabía. Porque si tenemos acceso a la palabra de Dios, sabemos. Por eso hago énfasis en el fruto, que el fruto es la obediencia, no hay otra cosa. Después no sé si... ¿Por qué tantas personas que han servido tanto en otro tiempo y son unas hilachas andando? Porque no hubo obediencia y no hubo fruto. Y todo lo que es apariencia se cae, y todo lo que es esfuerzo humano se termina, y todo lo que podemos hacer un día nos agotamos y no lo hacemos más. Porque el verdadero fruto es la obediencia. Y luego menciona un par de parábolas más en el versículo 26 al 34, también muy interesante, que tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con algunas palabras iguales que pueden traer algún resultado diferente. 24 y 25 vamos a leer. También les decía, cuídense de lo que oyen. Con la medida con que miden serán medidos, y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene, lo que tiene se le quitará. Y acá no está hablando de dones, acá viene hablando del fruto, que es la obediencia a la palabra que ha sido sembrada. Aquel que obedece lo que va entendiendo tendrá más revelación y más conocimiento de lo que el Señor quiere para su vida. Aquel que no le interesa seguirá recitando los 2 o 3 versículos que conoció hace un montón de tiempo cuando le hablaron del Señor y ahí se quedó. La verdadera fe va a ser probada justamente cuando nos atribulemos, cuando nos pase algo como estuvimos orando recién mientras cantábamos Dios de lo imposible. La verdadera fe, lo que verdaderamente creo, va a ser probado en las circunstancias de la vida. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué queda? Bueno, lo que queda es lo que había. Lo que queda es lo que había.
Y podemos tener momentos como hablaba el salmista David en el Salmo 23, el valle de sombra, que nos pueden ocurrir cosas. Pero aún así, la fe es producto de caminar con el Señor en obediencia. Así que la fe no va a faltar. La circunstancia puede cambiar, pero la fe no. Si está arraigada en la persona de Jesucristo y tiene como fruto la obediencia en nuestra vida. De las mismas palabras que escuchamos y leemos puede haber diferentes resultados, porque está en el corazón, otra vez en la tierra. Si hay disposición en mi vida a aplicar lo que el Señor dice o no. O sigo guitarreando toda la vida y bueno, y seguiré guitarreando. Y seguiré diciendo de vez en cuando, no sé por qué me pasa lo que me pasa, no sé qué estoy atravesando. Yo hay cosas, hermano, lo digo, ¿viste? No preguntan después cuando lo quieren a Pedro, pero de las consecuencias que son el actuar nuestro, ¿qué vamos a decir? Lo único que podemos hacer es arrepentirnos y pedir perdón. No le pongamos el misterio de no sé lo que pasa. ¿Qué? ¿No sabemos lo que nos pasa? Unos crecen con la misma palabra, en relación con Dios, en obediencia a Dios, en su vida espiritual. Unos crecen, otros decaen en su vida espiritual, con la misma palabra. Entran las dudas, hay pecados ocultos, que si no se descubren parece que no se hablan, costumbres, abandono aún de la fe. La persona que comienza como a enfriarse en su obediencia a Dios. Y no sé si es, ay, me enfrié, dejé de congregarme. Puede ser el resultado, pero uno se enfría primero en su relación con Dios y en la obediencia a Dios. Porque nosotros podemos ser unos desobedientes al 100% con asistencia perfecta. ¿O no? Porque no se trata de asistencia. Versículo 26 al 32. Hay dos parábolas cortitas acá que hablan de crecimiento en la vida espiritual. La primera parábola decía también el reino de Dios, versículo 26, es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida, el hombre, mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Acá está hablando de un proceso de crecimiento que puede ser un misterio. No se sabe, a la noche, de día, mientras duerme, eso va trabajando. ¿Por qué? Porque hay una vida de relación real con Jesucristo y hay una vida de obediencia. Esa persona crece indefectiblemente. Crece. Porque la palabra de Dios produce resultado en su vida. No le saldrán todas las cosas como quisiera, porque no se trata de eso. Está diciendo que crece. El Evangelio de la Prosperidad, una de las cosas que uno de los daños que ha causado es creer que si me va bien, estoy bien con Dios. Una mentira. Mucha gente que hace cualquier clase de maniobra fraudulenta y le va bien, hablando de lo económico. Así que es un proceso misterioso, pero la persona crece. Pregunta para cada uno de nosotros, ¿crecemos? ¿Hemos crecido? ¿O solamente se nos pasaron los años? La llave se va a acomodar sola, no se hagan problema, ¿eh? ¿Solamente se nos pasan los años? Tenemos que meditar en nuestra propia vida respecto al Señor y nuestra manera de vivir, respecto a la santidad y la integridad, porque si seguimos todavía con los mismos pecadillos, decía un hermano hace tiempo, ¿qué pasó entonces? No pasó nada. No crecimos nada. Y la otra parábola, versículo 30, también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual,
cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. La segunda parábola está diciendo que aunque comenzó siendo muy pequeña la semilla, llegó a dar sombra, a anidar a las aves. Esto es un ejemplo de una ilustración de una vida que va caminando con el Señor, va creciendo con el Señor y puede llegar a animar a otros, a refugiar a otros, a estimular a otros a que crezcan en el Señor, a ayudar a otros. Porque tiene una fe que tiene como fruto la obediencia que crece. Conclusión. ¿Qué tipo de arbolito soy? ¿Qué de mi vida espiritual? ¿Te animás a pensar un año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás? ¿Crecimos en obediencia? No me diga que ahora cantaba y antes no cantaba, no me diga eso. No está hablando de eso. Está hablando de obediencia. No, ahora trabajo, yo tampoco está diciendo en qué trabajar. No, porque no me dejan, ese otro tema. ¿Hemos crecido en obediencia? Ese es el único fruto. Todo lo demás es consecuencia. Y muchas veces el enemigo ha logrado que desviemos la atención de la vida de obediencia a la vida de servicio. Y el servicio sin obediencia, preguntale a Dios cómo lo ve, te va a responder. No se trata de lo que puedo servir o no servir. Se trata de obedecer. Ese es el fruto. Vamos a orar. Estamos leyendo Marcos. Te animo a que vuelvas a leer capítulo 3, capítulo 4, a pensar.